levantar nuestras voces a un Dios tan santo, ¿verdad? ¿Verdad? Darle la alabanza a Él cuando muchas veces nosotros nos hemos equivocado, muchas veces nosotros quizás hemos cometido errores, pero Dios nos permite entregarle la alabanza a Él. Amén. ¿Cuántos se gozan de entregarle alabanzas al Rey de Reyes? ¿Verdad que sí? Es un privilegio maravilloso poder buscarle continuamente al Señor. Amén. En esta hora, pues nosotros nos gozamos. Pero también yo sé que hay algunas cosas que van a cambiar, pero en el nombre de Jesús procuremos que toda la armonía continúe. Amén. Amén. Vaya. Yo lo voy a invitar entonces que vaya conmigo entonces a la palabra del Señor. Y ahorita le voy a dar donde guardé el mensaje. Amén. Santo es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Rey de Reyes. Vaya conmigo al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 16 y verso 15 para la honra y gloria del Señor. Reciban un cordial saludo todos los hermanos y los amigos que nos ven también a través de Facebook. Amén. Y a ustedes también. ¿Cuánto les mandamos saludos a los hermanos y a los amigos que nos ven? A eso, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien se levantó cansado en esta mañana? Es increíble, pero a veces el cuerpo se acostumbra a descansar, ¿verdad? Pero reprendemos todo cansancio en el nombre maravilloso de Jesús. Mateo 16, 15. En lo que usted lo busca a veces algunos, es que se escucha por su hablado que está cansado. No, no es eso. ¿Qué pasa de que adorar al Señor? A mí yo canto, yo sí doy con todo lo que pueda, dijera. Y después como que se queda un poco cansado la garganta, pero yo sí no puedo dejar de adorar a Dios. La verdad, yo sí no puedo, porque soy una persona necesitada de la presencia del Señor. Amén. Así que usted alábele, adórele y glorifíquele, porque tenemos el privilegio maravilloso de poder hablar la palabra del Señor. Ahora, el libro de Mateo 16, 15, lo leo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y dice la palabra de la siguiente manera. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Escuche cómo Jesús les hace la pregunta a los discípulos. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria que servimos a un Dios vivo? Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué dice? Carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra al Señor? Porque el enemigo no tiene arte ni parte para tocar a su pueblo, para tocar a sus hijos. Pueden venir adversidades, pueden venir problemas, pero de todas ellas salemos librados en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, papá. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Gracias porque nos permites seguir aprendiendo. Gracias porque tú vas a hablar de una manera especial como lo has venido haciendo en nuestras vidas. Por eso pedimos tu guianza. Pido tu favor y tu misericordia, que uses mis labios, que uses mi vida, Dios amado, a saber dar la interpretación así como tú me lo diste a mí. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Amén. Ya están sentados. Amén. Quiero compartir con ustedes el tema mirando a Jesús. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo mira usted a Jesús? Quizás va a haber un montón de diferencias en la forma de cómo usted ve a Jesús. Y piense por un momento, ¿cómo ve usted a Jesús? Dice que Jesús se reunió con sus discípulos y le dicen, miren, ¿quién dice la gente que soy? Mire, lo primero que hace Jesús le dice, a sus discípulos le dice, ¿quién dice la gente que soy? O sea, ¿cómo me ve la gente? Algunos de sus discípulos le dicen, bueno, Señor, algunos te ven como que fueras la resurrección de Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías o Jeremías.
Y otros dicen que puede que seas alguno de los profetas. Mire cómo Jesús les hizo la primera pregunta para saber qué decía la gente de ellos. Y si le preguntamos a la gente en la actualidad y le decimos, ¿quién es Jesús para usted? Alguien que no busca de Dios. ¿Qué nos puede contestar? Pues bueno, dicen que nació allá en Israel, murió y saber qué pasó de él. Si le preguntamos a diferentes tipos de sectas que hay y le preguntamos quién es Jesús para ellos, algunos van a decir, bueno, un profeta más, bueno, un hombre más. Para los ateos, ¿qué sería? Bueno, es alguien que aparece en la historia. Pero para usted y para mí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted y para mí? Yo creo que esta pregunta me la hizo el Señor cuando estaba buscando el tema. Y yo decía, pero ¿quién es Jesús para ti? Sí, muy buena pregunta, porque muchas veces decimos, es que Jesús es el dueño de mi vida, el salvador de mi vida. Está bien, pero ¿estamos seguros de lo que nosotros creemos? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Porque una cosa es escuchar lo que la gente dice, pero otra cosa es mi experiencia, cómo lo veo yo con mis ojos que Dios me ha dado. ¿Cuántos tienen ojos en esta mañana? ¿Cuántos quieren que se nos abran los ojos espirituales? Cuando Dios o cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente? Y pudo haber escuchado un montón de cosas y lo pudo haber aceptado. Pero viene otra cosa, pero que se lo pregunte a sus discípulos es otra cosa. Escuche, hermano, hermana, que de repente Jesús estuviera con nosotros y nos dijera en este momento, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le puede responder usted en esta hora? A mí me encanta el tema o la doctrina de Cristología. Y he leído algunos libros, pero a veces redundan muchos y a veces yo quisiera tener otro libro más práctico. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces cuando uno estudia la palabra de Dios, uno quisiera que alguien le dijera directamente cómo quisiera uno tener a Jesús en la vida de uno. Y yo cuando pensaba en esto, yo decía, bueno, en realidad, ¿quién es Jesús para mí? Si Jesús estuviera aquí delante de usted, como me lo hizo sentir a mí cuando estaba en el segundo nivel estudiando este tema, decía, ¿quién soy yo para ti? O sea, ¿cómo me ves tú? Como una persona que simplemente te beneficia, como una persona que simplemente te sana, como una persona que simplemente te provee cuando necesitas. ¿Quién soy yo para ti? Y cuando me hizo sentir eso, yo decía, en realidad, ¿quién es Jesús para mí? Porque puedo decir que Él es el dueño de mi vida, pero tendría que obedecerlo al 100% como Él es. Si yo digo que Él es el salvador de mi vida, yo debo de conocer completamente que eso es para mí. Si yo digo que Él es mi sanador, debo de entender que venga lo que venga, yo sigo creyendo en Él. Y eso muchas veces nos hace a nosotros pensar, cuando usted, ¿cómo ve a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Yo pienso que es una pregunta que todos los días debemos de hacernos cada mañana y decirnos, bueno, ¿quién es Jesús para mí cuando yo salgo a trabajar? ¿Quién es Jesús para mí cuando yo salgo y entro? Cuando a veces hay temores, cuando a veces hay luchas, cuando a veces hay dificultades. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo voy a saber que me va a ir bien el día de hoy? O sea, yo debo de entender quién es Jesús que va conmigo. ¿Quién es Jesús para mí? Para que me ayude a no seguir pecando, que me ayude a vivir en santidad, que me ayude a seguir caminando como Él quiere que yo camine. ¿Quién es Jesús para mí? Yo quiero que mediten eso. ¿Quién es Jesús para usted? Porque muchas veces decimos, como yo dije, el dueño de mi vida, pero obedecemos lo que Él es. Lo que Él quiere para nuestras vidas. Él es mi sanador, pero a veces estamos llorando, estamos gritando en medio de un pequeño problema. ¿Quién es Jesús para nosotros? Muchos veían a Jesús de diferentes maneras, pero es algo muy importante. La gente lo puede ver de una forma, pero la iglesia lo debe de ver como Él quiere que sea visto. Amén. Una vez más. Dios quiere que veamos a Jesús no como el mundo lo ve, sino como Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, lo veamos. Ahora les explico por qué. Les doy un ejemplo con mi hijo Israel. Ustedes tienen algunas referencias de él. Conocen algunos aspectos de él. Pero el que conoce más de él, ¿quién es? Yo como su papá. Aparte de yo como su papá, ¿quiénes más conocen cómo es? ¿Cómo es Israel?
mi esposa y su hermano, ellos. Porque es parte de su familia. Y yo quiero explicarles esto, por qué Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes, no la gente. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién dice que soy yo? Aquí viene la proclamación del evangelio del reino de Jesucristo. Jesús les estaba diciendo entonces a sus discípulos, ya escuchamos a la gente, ya les expliqué acerca del reino, pero ahora ustedes, ¿cómo interpretan que soy yo? Pedro se levanta en el verso 15 y Jesús le dice, ¿quién decís que soy yo? En el verso 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y mire, me encanta cuando dice eso, porque la palabra Cristos es una palabra griega y la palabra Mesías es una palabra hebrea, que los dos significan el ungido, el enviado, alguien importante con un papel importante, un papel especial. Pedro estaba diciendo, tú eres el ungido, tú eres el enviado de un Dios vivo. Mire qué revelación tan grande. Usted quiere conocer las revelaciones de Dios, busquemos más de la presencia de Dios y Dios nos va a revelar. Porque el libro de Jeremías 33:3, eso es lo que dice, ¿sí o no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Mire, hermano, cómo es que un hombre pecador, cómo es que un hombre que dudó, cómo es que un hombre que quizás se iba a equivocar recibió una revelación maravillosa. Es por estar pegado a Jesús. Día con día, o busquemos día con día pegarnos a Jesús, porque entre más pegados a Jesús estamos, más revelación vamos a recibir. Y la declaración que le hace muchas veces Jesús a Pedro, me encanta, porque le dice entonces Jesús en el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado, ¿qué es? Dichoso. ¿Tres veces qué? Dichoso. Una expresión que yo encontré que dice bendito, dichoso y feliz. Una persona bienaventurada es bendito, dichoso y feliz. ¿Cuántos benditos, dichosos y felices hay en este lugar? Entonces Jesús le dice, dichoso eres, Pedro. Porque lo que acabas de decir, lo que acabas de mencionar, eso no te lo reveló cualquier persona. No te dejaste influenciar por lo que dice la gente, sino que tú recibiste una revelación divina. Yo no sé cuántos queremos recibir una revelación divina continuamente. Porque a veces hay momentos en donde decimos, es que como que me tratan mal, es que como me desprecian. Sí, pues como solo estamos escuchando a la gente, ¿por qué no escuchamos a Jesús? ¿Por qué no escuchamos a Dios? Tiene palabras continuamente de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dice, tú eres dichoso, Pedro, porque en realidad lo que me estás diciendo, lo que estás confesando, lo que está saliendo de tu boca es la revelación más grande que va a marcar el rumbo de la historia. Por lo cual te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí viene una falsa doctrina, porque muchos dicen, es que Pedro es el principio de los papas. Hay una gran diferencia entre Petros y Petra. Petros es roca pequeña, pero Petra es roca grande, traducido como peña. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo, sobre una montaña grande, allí voy a edificar mi iglesia. Y mi iglesia va a tener poder y autoridad, porque dice, y le daré las llaves, y el Hades no prevalecerá. O sea, la muerte no puede tocar la vida de la iglesia. Por eso la honra y la gloria es para el Rey de Reyes, porque si hay alguien que cuida de su pueblo, se llama Jehová de los ejércitos. Pero yo decía, bueno, hablando bíblicamente, ¿qué más podemos aprender? ¿Cómo veían a Jesús en su época? Recordemos de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. ¿Cómo veían a Jesús? Como un enemigo. Veían a Jesús como alguien que estaba usurpando un lugar que no debiera. E inclusive algunos dijeron que tenía un demonio. Por eso es de que hacía las cosas que hacía. Yo le pregunto a usted, déjelo ahí. Piense esto. ¿No es cierto que a veces nosotros caemos también en esos errores? El día jueves estábamos aprendiendo de que muchas veces podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Y aprendíamos cómo contristar al Espíritu Santo cuando le damos mérito a otra persona, cuando algo que hace el Espíritu Santo.
Pero hermano, hermana, la Biblia, ¿qué nos enseña? Entonces yo quiero darle solo 4 ejemplos en esta hora. Número 1, Mateo 16, 16. Lo que acabamos de leer dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Es importante como iglesia amada, como miembros de Jesús o como miembros de la familia de Jesucristo, entendamos que Jesús no es un hombre cualquiera. ¿Qué no es Jesús? Un hombre cualquiera. Ahora, ¿por qué es importante que yo tenga que recalcar que Jesús no es un hombre cualquiera? Porque cuántas veces le hemos perdido el respeto a Jesús. A un hombre le podemos mentir, a un hombre lo podemos engañar, a un hombre podemos decir barbaridades de él que al final de cuentas quizás usted puede decir: nunca se va a escuchar si yo lo juzgo, si yo lo critico. ¿Es cierto, sí o no? Pero Pedro, ¿cómo vio a Jesús? Él entendió que no podía hablar a sus espaldas, porque sabía que lo interpretaba. Porque sabía que Jesús iba a conocer hasta los más íntimos pensamientos de Pedro. Porque incluso Jesús le dice a Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua: pero ¿por qué dudaste? Pedro entendió y cambió su perspectiva de ver a Jesús, de que no era un hombre cualquiera, sino que era el Hijo verdadero de un Dios santo y poderoso. Esto es importante, hermano, hermana. Cuando usted busque de Dios, cuando usted busque a Jesús, y si alguien le mete duda en su corazón, yo creo que el verso 16 debe de ser la base de su vida como cristiano, como cristiana, y no para no estar titubeando, sino para creer que hay alguien poderoso a quien nosotros estamos sirviendo. Cuando Jesús dice: tú eres el Cristo, Pedro lo que estaba reconociendo, que Jesucristo era el enviado especial del Dios Padre. Y usted va a decir: ¿en qué me va a servir eso? Que la base del evangelio no está sobre el fundamento de hombres, no está el evangelio de Jesucristo sobre el fundamento de una doctrina humana, de un pensamiento humano, de un libro de historia, sino que está basado en el verdadero Hijo de Dios. Yo no sé si van comprendiendo conmigo. Yo no sé si usted va conmigo, pero yo cuando entiendo eso, yo digo: es que no es en vano nuestra confianza. No estoy poniendo mi confianza en un hombre, no estoy poniendo mi confianza en una imagen, yo no estoy poniendo mi confianza en las cosas materiales, sino que estoy poniendo mi confianza en alguien celestial. Y ese celestial nunca nos va a fallar. Número 2. Quiero terminar con esto. Cuando nosotros entendemos que es el ungido de Dios, es entender que es alguien especial enviado por Dios a realizar una obra especial. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puedo ver yo que está realizando una obra especial aún en mis días? Porque cuántas veces yo me equivoco, cuántas veces yo cometo errores, y más sin embargo yo voy ante su presencia, me rodeo y le pido perdón y Él me perdona. Y eso nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Y usted puede decir: pero tal vez si hay alguien que... Nadie lo puede hacer por mí. O sea, nadie. Y cuando yo entiendo eso, yo digo: Dios mío, yo te doy gracias. Porque si yo le digo hasta a la gente, quizás me juzguen, quizás me critican, quizás me señalan. Yo no sé qué pueden. Pero tú que comprendes, tú que perdonas, tú que amas. Esa es la obra especial que está haciendo en nuestras vidas. Número 2, ¿qué otra obra especial está haciendo? Porque cuando yo estoy necesitado, si hay alguien que me va a escuchar, se llama Jesucristo. Y muchas veces cuando yo veo eso, hermano, hermana, yo digo: el hombre más millonario se queda corto con el poder que Jesús tiene. Y ¿sabe qué? También otra cosa viene a mi mente ahorita. Por eso yo debo de entender que si comprendo que Jesús es poderoso, a mí lo que me toca es humillarme cada día más y más. ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Aleluya. Porque Él estaba entendiendo quién era Jesús. Número 2, ahora sí vamos con Juan el Bautista. San Juan 1:29. San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Vea cómo dice:
El siguiente día, ¿qué cosa pasó? Vio. ¿Con qué vemos nosotros? Con los ojos, va a decir usted. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, vea cómo lo ve Juan, porque él había comprendido la palabra de Dios y había recibido revelación de Dios. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita a la gran. Tuvo que echarse una gran enseñanza, un estudio bíblico. Yo pienso que esa oración no se lo reveló carne, eso se lo reveló el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es importante con qué ojos vemos nosotros a Jesús. ¿Con qué ojos lo vemos nosotros? Juan el Bautista dice, he aquí. Dice que cuando vio a Jesús descender, dice, he ahí. En pocas palabras, ahí está, miren, el que viene ahí es el Cordero de Dios. ¿Y por qué se expresó Juan el Bautista así? Porque usted se recuerda que en el tiempo antiguo, cuando alguien pecaba, cuando alguien cometió un error, para ser perdonado, ¿qué tenía que hacer? Presentar un sacrificio. Pero cuando Juan ve a Jesús descender al río Jordán, él lo ve como el sacrificio por todo el mundo, el último sacrificio de Dios para perdonar al mundo. Y eso me llena más de gozo a mí, porque en realidad no tendríamos ni el dinero, ni la capacidad, ni el tiempo de vida para pagarle al Señor nuestros pecados. No tendríamos. Yo no sé cuántos se recuerdan de una de las películas en donde, si mal no estoy, se llamaba, ¿qué es? El año 2020, creo yo, en donde aquellos barcos enormes construían para que la gente rica fuera salva. 2012, gracias. Ya me adelanté yo. Y se recuerdan que los únicos que podían entrar ahí eran los que tenían dinero. Pero tenían que pasar por una serie de cosas. Pero ¿qué pasaba con la gente que no tenía dinero? No podía entrar a esas arcas, porque así le llamaban arcas. Piense usted está en la posición de poder pagar uno de esos boletos o no tiene esa posición. No tenemos. Ni aunque lo tuviéramos, no podríamos comprar el reino de los cielos, porque un jovencito se le acerca a Jesús y dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Un joven rico pensando que había hecho grandes cosas en la vida, y Jesús le dice, vaya, los mandamientos conoces. Y el jovencito dice, ¿cuáles? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Esas las conozco. Honra a tu padre. Eso los conozco desde mi niñez. Jesús le pudo haber dicho, excelente, eso basta y sobra y te vas al cielo. Pero dice, una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Yo creo, perdóneme si me voy a meter un poco en la palabra de Dios y espero no exagerar. Yo creo que Dios no le estaba diciendo que no puede entrar un rico al cielo. Lo que le estaba enseñando es que si era capaz de obedecer, aún de despojarse un poco de lo mucho que él tiene. Relata la palabra del Señor que este jovencito se fue triste. Y Jesús dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque muchas veces vemos nosotros lo material antes que Jesús. ¿Se recuerda el otro relato de Marta y María? Una cocinando y otra sentada a los pies del maestro. Porque muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros pensamientos son mejores que las de Dios. Y ponemos nuestra mirada en el materialismo. Yo no le estoy diciendo que no es bueno trabajar. Trabajemos día con día. Pero que eso no aparte nuestra mirada del propósito principal que tiene nuestra vida como cristianos sobre esta tierra. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando Juan ve a Jesús descender al río, dice, ahí está.
Ese es el único sacrificio que este mundo cruel necesita. El Cordero de Dios, que quita el pecado de algunos. Y aquí viene otra cosa. Pero muchos no lo aceptamos. O muchos no lo aceptan, perdón. ¿Saben por qué? Porque su mirada no está en alabar y agradar a Dios, sino que su mirada está en cómo agradarme a mí, en cómo beneficiarme a mí, en cómo prosperar yo, en cómo salir adelante, en cómo rebajar quizás a mi enemigo, rebajar quizás al vecino, rebajar quizás a la familia. Pero yo tengo que poner mi mirada en las cosas materiales. Por eso es importante, y la palabra dice que no debemos de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino que en las cosas celestiales. ¿Por qué no debemos de poner nuestra mirada en las cosas terrenales? ¿Por qué? Es pasajero. ¿Cuánto dura eso? Pero muchas veces nos equivocamos, pero he aquí otra de las respuestas también. Cuando mucha gente ve a Jesús simplemente como el auxilio, como el 911 o como el 122 de Guatemala. Solo cuando lo necesito, lo busco. De lo contrario, no. Número 3. Juan capítulo 3, verso 1. Ahí está adelantito nada más. ¿Qué dice Juan 3:1? La palabra del Señor dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Diga conmigo, Rabí. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, diga conmigo, no era nada ignorante. Nicodemo no era nada ignorante. Era un fariseo. Un fariseo es como, poniéndolo en la actualidad, es como un doctor en teología. Él conocía todos los manuscritos, el Pentateuco, el libro de los profetas, el libro de los libros poéticos, todo eso lo conocía él. Un fariseo no solo conocía, sino que tenía una posición importante dentro de las sinagogas. ¿Cuál era su papel importante? Que tenía un puesto alto dentro. Fariseos habían muchos, pero dice que tenía una posición grande dentro. Yo creo que muchas veces, otra de las cosas que muchas veces nos equivocamos nosotros cuando vemos a Jesús. Sí, ya lo conozco. Sí, ya lo leí. Sí, he visto sus maravillas. Sí, pero no hemos conocido íntimamente quién es Jesús para nosotros. No lo hemos conocido. ¿Dónde conocemos a Jesús íntimamente? Cuando oramos, cuando nos metemos en su presencia. Por eso, hermano, hermana, yo lo animo a seguir buscando la presencia de Dios y no se conforme. Sí, ya lo leí. Sí, ya lo escuché. Hasta en el Discovery lo pasan. Busquemos cada día más y más de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nicodemo, él se daba cuenta y escuchaba de Jesús y dijo, yo lo voy a ver. Yo tengo que ir a hablar con él. Pero lo que me encanta, y este es el otro punto, de que como el Evangelio o como la palabra del Señor nos muestra para Nicodemo quién era Jesús. En el verso 2 dice que este vino de noche. ¿Sabe por qué vino de noche? Porque quizás le dio pena que los demás se dieran cuenta de que un hombre tan importante fuera a buscar consejo de un hombre que se supone que solo era el hijo del carpintero, que se supone que solo era un hombre común y normal. Simplemente él temía todo eso. Por eso, hermano, hermana, ¿cuántas veces le avergüenza a usted servir a Dios? ¿Cuántas veces usted se avergüenza de decir que somos cristianos? Pensemos esto. Pensemos muchas veces. ¿Cuántas veces a nosotros, si alguien dice, es que usted es cristiano, ¿verdad? Sí, cuando puedo, porque hay gente que dice, cuando puedo voy. Usted casi, yo no soy tan fanático.
Jesucristo no necesita fanáticos. Necesita verdaderos creyentes que tomen su cruz y que le sigan. Yo no sé cuánto le damos la gloria y la honra al Señor. Entonces Jesús, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dice, ¿cómo le llama? Por eso es importante que tenga. Usted dice, es que usted se va luego con los textos. Sí, porque el tiempo va avanzando y no me puedo detener mucho. ¿Por qué le dice rabí? Pero perdón, ¿quién era el maestro pues en las sinagogas? Nicodemo. ¿Quién tenía un alto puesto dentro de la sinagoga? Nicodemo. Pero ¿cómo es que le llama Jesús rabí? La palabra rabí significa maestro. Maestro de maestros. Para Nicodemo Jesús lo veía no como un hombre cualquiera, no como el hijo del carpintero, no como un hombre loco que andaba allí molestando a la gente o simplemente a reunir un grupo de personas, sino que él decía, tiene que estar Dios con él para hacer lo que él hace. Y si Dios está con él, yo quiero conocerlo, yo quiero verlo, y se pone a platicar con él porque Nicodemo empieza a platicar con él, y la revelación que Jesús le dice es que Nicodemo, tú no vas a entender las cosas si no naces de nuevo. Pues mire la respuesta de un hombre tan sabio y más pareciera la de un hombre ignorante, y aquí a veces me da risa a mí, porque muchas veces creemos conocer a Jesús y al final de cuentas no conocemos nada. Ya vio que las distracciones sí cuesta, ¿verdad? Verá que al final de cuentas nosotros no sabemos nada. Porque Nicodemo, siendo una gran persona, su respuesta que da dice, ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Cómo es eso? Dice, cualquiera le diría, ay, mira, Nicodemo, solo porque te respeto, si no te doy un golpazo. Y a veces así parecemos nosotros. Damos unas respuestas, perdón por lo que voy a decir, tontas muchas veces. ¿Sí o no? ¿Quién es Jesús para nosotros? Cuando Nicodemo entendió que era el maestro de maestros, su perspectiva de vida cambió. Su forma de ver a Jesús cambió. Y esto es lo que usted y yo debemos de aprender. Si hay alguien que sabe más que yo, se llama Jesús. Pero muchas veces nuestro orgullo dice, no, es que yo sé lo que hago. Es que en mi vida nadie se debe de meter. Si yo tomé esta decisión es porque es la correcta. Déjeme decirle que hay mejores respuestas y las tiene solo Jesucristo. Solo Él tiene las mejores respuestas. ¿Y sabe por qué muchas veces? Y esto nos pasa muchas veces. Es que yo sé lo que hago, pero cuando fracasamos, le echamos la culpa a medio mundo, sino es que le echamos la culpa hasta a Jesús. Es que si Él me hubiera hablado, es que si Él me hubiera dicho. ¿Y saben cómo a veces nosotros condicionamos a Jesús sabiendo nosotros que Jesús es el maestro? Si mueve la hoja de ese árbol, le creo. Si mueve esa flor, le creo. Si tal persona se cae, le creo. A veces parecemos puro Gedeón. Puro Gedeón. Debemos de tener cuidado cómo vemos nosotros a Jesús. Cada uno de los aspectos bíblicos, yo decía desde Pedro, cuando dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, yo dije, en realidad, y tiene que ser toda la realidad, que mi confianza no es en vano, porque yo sirvo a un Dios vivo. Y vengan lo que vengan, uno tiene que ser un cristiano radical en esta tierra. Y le voy a explicar un poquitito por qué le digo que tiene que ser uno un cristiano radical. Porque hay gente en el mundo que lo puede confundir con falsas doctrinas y enseñanzas. Pero cuando uno conoce verdaderamente quién es Jesucristo y sabe que le está sirviendo a un Dios vivo, no cualquiera le mueve el tapete como se dice en el mundo. Número 2, en el caso de Juan el Bautista, lo ve como el único cordero. Si yo sé que hay el único que me perdone y el único que me salva y el único que me da el pase, el acceso para entrar al reino celestial, solo por medio de Jesucristo y no más.
No, pero es que mire, dice que hay una piedra por allá que dice que da salvación. Perdóneme, no lo creo. Mire, pero dice que hay un agua bendita por ahí que ahora, perdóneme, tampoco no lo creo. Hay algunos que dicen, no, pero la cruz donde Jesucristo fue crucificado están dando por pedacitos y eso es milagroso. Pues yo no lo creo, porque el único que a mí me da la vida y la salvación se llama Jesucristo. Y no hay nada más. Y lo tercero, con Nicodemo. Si hay alguien que me pueda enseñar a mí de la vida, si hay alguien que me puede enseñar a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen yerno, o lo que el Señor tenga más preparado para mí, solo es Jesucristo. Sí vale la pena que yo me humille delante de Él y decirle, Maestro, ya vine una vez más a mis clases de conocimiento que tú tienes para mí este día. Por eso muchas veces me encanta leer la Biblia y a veces dicen, es que se encierra mucho en la Biblia. No es que quiera aparentar ser un gran conocedor de la palabra, es que me encanta porque aunque sea un poquito, yo quiero aprender de la palabra de Dios. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, yo quisiera que todo lo que leí durante este día se me quedara completo aquí, de veras. Y esa es una de mis oraciones. Yo le digo al Señor, yo quiero que todo se me quede, que por lo menos de las 10 páginas, aunque sea 7, que se me queden, pero bien, porque yo quiero aprender, porque yo quiero conocer, porque entiendo que el único que tiene sabiduría y conocimiento para que en la vida me vaya bien solo es Jesucristo. ¿Hay alguien más? Ni toda la filosofía que exista en el mundo no me va a hacer tan sabio como solo Jesucristo lo puede hacer. ¿Tiene pruebas para ello? Claro que tengo pruebas. Había un hombre que era rey. Se le aparece Dios y le dice, ¿me puedes pedir lo que quieras? Que yo te lo doy. Riquezas, oro, la vida de tus enemigos, yo te lo doy. Y este hombre dice, yo una cosa te pido. Te pido que me des sabiduría para poder gobernar a una multitud tan grande que tú has puesto mi cuidado. Y Dios le dice, te lo voy a dar. Y aún lo que no pediste, ahí viene la abundancia de Dios, la añadidura de Dios. Y aún lo que no me pediste, te lo voy a dar. Hermano, hermana, en el libro también de Gálatas, en el libro de Santiago dice que todo aquel que es falto de sabiduría le puede pedir a Dios y Dios le va a dar abundantemente. ¿Y si qué? Sin reproche. A mí me encanta esa parte porque digo, de veras, Señor, porque Dios nos está diciendo, yo le voy a dar a los que son inteligentes. Yo le voy a dar a los aplicados. Yo le voy a dar siempre y cuando, ¿cuál es su puntuación en primaria? No dice eso. Dice Dios que nos va a dar abundantemente sabiduría sin reproche. Pero tenemos que pedirlo con fe y no dudando. Esto me encanta a mí. Porque yo, Señor, yo quiero conocer más de tu palabra. Pero solo es a través de Jesucristo. Entonces, si conocemos más a Jesús, si usted ve a Jesús como su maestro, las cosas son diferentes, inclusive dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro del negocio. ¿Por qué me dice usted? ¿Por qué le digo yo esto? Porque muchas veces nosotros con nuestra torpeza, con nuestra sabiduría humana, no hacemos nada bien, todo lo echamos a perder. Pero a través del Maestro de Maestros, Jesucristo, las cosas son mejores. Yo le comentaba que hace años atrás mi carácter era terrible, malo. Pero para la honra y gloria de Dios, día con día el Señor sigue trabajando con mi vida. Y como dijo mi esposa, ya no es el mismo de antes, dijo. Y eso solo lo hace Dios. Nuestro matrimonio ya no es como la de antes, ahora es mucho mejor. Nuestra relación con nuestros hijos ya no es como la de antes, ahora es mucho mejor. Pero muchas veces uno se tiene que quitar la capa del orgullo, la chompa, el saco del orgullo y decir, Señor, yo no sé nada y necesito de tu guianza. Número 4, y termino con esto. Marcos 10:46. En Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea, Jesús y sus discípulos, una gran multitud,
Y una gran multitud, escuche, un hombre llamado Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando. ¿Qué es mendigar? Por favor, regáleme una moneda. Por favor, no tengo que comer. Estaba mendigando. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente, por eso aquí hay otra cosa, también lo que estamos hablando, tengamos cuidado a quién ponemos nuestra mirada, en la gente o en Jesús. Y muchos le reprendían para que callase. Este hombre se hubiera dado por vencido, pero él no apartó su mirada de Jesús. Porque hay gente que a veces le dice: y usted sigue siendo cristiano. Si usted no cambia, usted sigue siendo cristiano, pero no lo aparenta. Usted sigue siendo cristiano, pero yo miro que usted no confía. Yo miro que no tiene fe. La voz de la gente, ¿verdad? Y muchos le reprendían para que callase, pero dice que él clamaba más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, diga conmigo, entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndolo: ten confianza, levántate, te llama. Yo no sé cuántos quieren que Jesús nos llame en esta mañana. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¿Y llamaron a quién? ¿A quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál era el defecto de Bartimeo? Ciego. No me he salido del tema. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate y te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Escuche el verso 51 y 52, porque esto va a ser muy importante para nuestras vidas. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabe la necesidad. Perdón lo que voy a decir. Perdón, papá. ¿Jesús tenía ojos? ¿Por qué le pregunta a un ciego: ¿qué quieres que te haga? Para pedir hay que saber pedir y hay que saber recibir. Bien, porque muchas veces nos equivocamos. Señor, haz conmigo, ¿qué quieres? Lo que sea, pero haz algo ya. Jesús, en su grande amor y en su infinita misericordia, lo ve y le dice: ¿qué quieres que te haga? Hay dos cosas muy importantes que el hombre se enfoca con estos ojos materiales. Está la vida espiritual y está la vida material. El mundo por completo, en un alto porcentaje, ¿en qué se enfoca? ¿En lo espiritual o en lo material? Y el otro porcentaje que se guía en lo espiritual no deja también de confiar en lo material. Y eso afecta nuestra fe. Y eso afecta para que no sepamos qué pedir. Por eso yo le dije que el verso 51 y el verso 52 nos va a servir bastante. Nos va a servir bastante. ¿Por qué? Porque es cierto que confiamos en Jesús, pero a veces nuestro corazón, mi alabanza es para Jesús, pero lo material también me preocupa. Y esto le voy a explicar por qué. Y esto sucede muchas veces. Estoy en la casa de Dios, le estoy alabando, pero mis pensamientos, ¿dónde están? Ahí está, ya bien. Tengo mi tiempo de oración, estoy orando, pero estoy pensando ¿en qué? En el almuerzo, en la reflexión, en la cena, en el desayuno. ¿Sí o no? Aprendamos entonces a pedir. Entonces Jesús, y yo quiero y a usted le voy a preguntar, ¿dónde está un detalle muy importante? Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el cielo dijo: Maestro, que recobre la vista. Yo le pregunto, ¿qué encuentra usted de raro aquí? ¿Qué encuentra usted de raro aquí? La pregunta es: ¿Bartimeo nació ciego? ¿Bartimeo nació ciego? A ver, ahora se a correr con los hijos. ¿Qué entiende usted la palabra que recobre? Él miraba, pero perdió la vista.
la iglesia en general de Jesucristo. Hay gente cristiana, pero ya perdió la vista. Ven a Jesús como simplemente la fuente de su bendición, como la fuente de su prosperidad. Ve a Jesús como una rutina. Ve a Jesús que si no cumple con sus privilegios, pues como que no es agradable. O sea, se volvió como un costumbrismo, ya no una necesidad. Le pregunto a usted que está en este lugar, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es? ¿Cómo ve usted a Jesús? Y gracias, Señor, porque ahora veo que Jesús es la fuente de mi vida. Él es la fuente de mi vida. ¿Cómo si la fuente de su vida? Sí, porque mi vida depende de Él. Si yo como es porque Él me da. Si yo visto, si yo canso es porque Él me da. Si me ha dado una familia, me ha dado un techo es porque Él me da. Porque Él es la fuente de mi vida. Pero quiero terminar con esto. Maestro, que recobre la vida. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Le tengo una pregunta. ¿Qué pudo haber llevado a Bartimeo a la ceguera? ¿Qué pudo haber llevado a Bartimeo a la ceguera? ¿Una enfermedad? ¿Un accidente? Si hubiera televisión en ese entonces, van a decir por ver mucha tele, ver mucho el teléfono. ¿Qué pudo haber llevado a Bartimeo a la ceguera? Tal vez a través de la palabra no lo encontramos, pero a pesar de las pequeñas conclusiones que nosotros dijimos, o mucho trabajo también. Se pudo haber quemado los ojos en un trabajo. Pudo haber tenido accidentes fuertes. Y que quiero decir esto, y esto el Señor habla para nosotros y para los que nos ven y los que nos verán. ¿Qué es lo que produjo una vida de muchos cristianos perder la vista en Jesús? Mucho trabajo, mucho afán. ¿Qué es lo que produjo una vida de muchos cristianos? Su falta de confianza en el Señor. Solo porque una vez Jesús no les dio lo que quisieron, dijeron, ya nunca más sigo buscando a Jesús, porque Él no hace la obra que yo quiero. ¿Sabía usted que hay cristianos que le guardan rencor a Jesús? ¿Sabía usted que hay gente cristiana que se encuentran decepcionados de Jesús y dicen, ay no, servir a Jesús no tiene sentido, Él no hace nada por uno? Y ahí van perdiendo la vista. Y espero en Dios que no llegue a pasar eso cuando ya están en la completa ceguera. Desde ahí clamar y que después nadie les preste atención. Yo creo que es importante saber ver a Jesús. No busquemos a Jesús por costumbre. Y no veamos a Jesús como el culpable de nuestros problemas, sino que como la respuesta a nuestras soluciones, pero con paciencia. Tengamos paciencia. Nunca diga que está solo también, porque hay otras las cosas que a veces, es que yo siempre he estado solo, casi. Nunca diga eso, porque está ahí Jesús con su santo y bendito Espíritu Santo para ayudarle, para consolarlo. Jesús es el único camino. Jesús es el único que cumple sus promesas. El que un día vendrá por la iglesia que se mantiene sin manchas y sin arrugas. No terminemos siendo ciegos espirituales, sino que estemos más despiertos que nunca. Hay un pasaje de la palabra del Señor, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre, ¿qué? Ha de venir. ¿Por qué no le dice al Señor en esta hora, Señor, yo quiero aprender a verte como tú quieres que yo te vea y no como dice la gente? ¿Por qué no busca un momento del Señor y dígale, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer bien las cosas delante de ti, pero no me quiero dejar solo por la influencia, sino que yo quiero tener un encuentro personal contigo? En lo que usted tiene cerrados sus ojos, en lo que usted piense por un momento esto, lo que le voy a decir. ¿Cómo es que Pablo era un hombre malo? Iba camino a Damasco a arrestar o a prender mucha gente cristiana.
pero tuvo un encuentro con Jesús en el camino. Pero ese encuentro le valió que se quedó por 3 días ciego. Vea esto, ahí con sus ojos cerrados, véalo con sus ojos espirituales. Iba con el deseo de hacer maldad. Fue cegado por 3 días. Y cuando recobra su vista, ahora se convierte en el más grande de los evangelistas, de los misioneros que puedan existir en toda la historia. Dios puede cambiar los ojos que nosotros tenemos. Nuestra forma de ver las cosas en la vida, Jesús las puede cambiar en esta hora. Si usted ha sido una persona desconfiada, si usted ha sido una persona tibia, si usted ha sido una persona incrédula, si usted ha sido una persona que ha desconfiado y no cree que Jesús puede hacer la obra maravillosa en su vida, este es el momento de decirle a Jesús que abra nuestros ojos espirituales para ver la gloria de Dios y ver las revelaciones divinas que trae para nuestras vidas, que trae para nuestras familias. Esa solución que tanto lo hemos buscado, hoy lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Ese problema que tanto nos ha ahogado, tanto ha creado pesar en nuestros corazones, si nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales, Jesús nos va a dar la respuesta en esta hora. Es necesario pues que aprendamos a ver al Señor Jesús. Es importante entonces que nosotros caminemos mirando al invisible. Es importante que nosotros veamos solamente a Jesús y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Y que Jesús un día nos diga: bienaventurado hijo, porque lo que acabas de confesar, eso no te lo reveló cualquier persona, sino que el Espíritu, eso te lo reveló. En el momento más difícil, en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, que nuestra mirada esté en Jesús y nuestra confianza dependa de Él. Y que un día nos digan: bienaventurados, porque no vieron pero creyeron. Aleluya, gloria a Dios. Bienaventurados son por cuanto por mi culpa fueron maltratados. Ahora entren al gozo de su Señor. No es en vana nuestra confianza, no es en vana nuestra preocupación. Solo el Señor Jesús es la respuesta, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Él es el Maestro de maestros. Y Bartimeo lo vio como la solución para todos los problemas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa y bendita palabra y el efecto que harás en muchas vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes y Dios los bendiga.